Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la sesión del día de hoy. En este webinar pues veremos lo que es la integración de los servicios web utilizando nuestro software de análisis de sistema de potencia Nepra. La idea de todo esto pues es mirar cómo podemos hacer procesos automatizados mediante una herramienta de análisis de sistemas de potencia. En este caso pues es Neplan, y veremos cada uno de los protocolos y los estándares implementados para esto. Este va a ser el contenido de la sesión del día de hoy. Básicamente, pues en estos primeros 10 o 15 minutos veremos un poco de una introducción teórica de lo que son los servicios web, algunos ejemplos de esto y pues por medio de qué plataformas y lenguajes de programación podemos sacarle el provecho a los servicios web. Finalmente, pues haremos un caso de estudio, iremos haciendo el paso a paso de cada una de las metodologías implementadas para poder hacer una automatización con una red en Neplan. Primero que todo, pues hablemos de lo que son los servicios web. ¿Sí? Básicamente un servicio web pues no es más que un intercambio automático de datos entre aplicaciones utilizando ficheros XML para el intercambio de información. Los servicios web nos permiten distribuir nuestras aplicaciones a través de la Internet y utilizar cualquier servidor que también esté conectado a Internet. Aquí el punto clave es que cuando hablamos de servicios web nos vamos a referir siempre a la interoperabilidad entre las aplicaciones, ¿sí? Siendo esta su principal característica. Y cuando pues, nos referimos a servicios web, nos referimos a una colección de procedimientos, o más comúnmente conocido en el entorno de programación como métodos, desde los cuales pues, vamos a poder llamar desde cualquier lugar de la Internet o de la intranet eh, a estos métodos, ¿sí? Siendo este mecanismo pues es totalmente independiente de la plataforma que se use y del lenguaje de programación con el que se haya implementado internamente el servicio. Sin embargo, para los servicios web de Neplan, pues ya la casa matriz nos ha proporcionado pues algunas sugerencias en cuanto a plataformas y en cuanto a lenguajes de programación. Aquí vamos a definir unos conceptos que son bastante claves para poder entender, pues primero, cómo funcionan los servicios web. Si no se preocupen si de pronto pues sabemos que el, esta sesión pues va más enfocada a ingenieros electricistas, pero sin embargo no vamos a entrar en detalle de todo esto. Vamos a hacer un pequeño barrido para luego pues finalmente entrar a la parte que nos interesa, que es la parte de la automatización en los sistemas de potencia. Entonces, vamos a empezar con la definición de qué es un archivo XML, ¿sí? El XML es un lenguaje de marcado que define un conjunto de reglas para la codificación de documentos, ¿sí? Es un lenguaje multiplataforma y está diseñado especialmente para almacenar varios tipos de datos. ¿Qué lo hace especial? Pues realmente es que su especialidad es que pues es bastante simple y no solamente es legible a nivel de usuario, sino que también es comprensible a nivel de máquina. ¿Sí? Esto lo hace bastante útil porque el mismo archivo XML desde el cual yo obtengo la información lo puedo cargar a la plataforma y la plataforma pues me va a entender qué es lo que yo necesito hacer con ese archivo. El otro concepto que debemos tener claro son los ficheros WSDL. ¿Sí? Esto es un lenguaje que está basado en XML y nos permiten describir los servicios web y cómo acceder a ellos. Básicamente, este archivo siempre va a llevar la definición del servicio web. El SOAP es un protocolo que también está escrito en XML y es utilizado para el intercambio de información entre aplicaciones. Es un formato que está diseñado para enviar mensajes y, pues, preciso por esto, está diseñado especialmente para servir de comunicación en Internet. Es una forma de definir qué y cómo se envía la información mediante los XML. ¿Listo? Por último, tenemos el protocolo HTTP. Es un protocolo, sus siglas traducen protocolo de transferencia de hipertexto, y es este protocolo de comunicación que nos permite hacer transferencias de información por toda la internet, ¿sí? Esto pues
Todo esto fue creado y todos estos estándares están dados por la World Wide Web, es lo que comúnmente conocemos como el triple W. ¿Sí? Es este consorcio que desde hace un poco más de 20 años ha estado definiendo las normas y estándares para todo el trabajo web. Entonces, en la arquitectura de servicios web siempre vamos a tener tres partes. ¿Listo? Tenemos el proveedor del servicio web, tenemos el que pide el servicio web y el publicador. ¿Listo? Entonces, el proveedor de los servicios envía al publicador del servicio un fichero WSDL. Recordemos que este fichero WSDL me lleva la definición del servicio web. Y a que pide el servicio, que es este de acá, contacta con el publicador y descubre quién es el proveedor para finalmente comunicarse con él. Como vemos acá, pues es una comunicación bidireccional. ¿Sí? Acá en cuanto a servicios web, pues siempre va a haber alguien pues, que realice una solicitud y alguien que se la responda. Básicamente es eso. Tal vez hasta este punto pues nos va a parecer un poco extraño y algo novedoso todo esto que estamos viendo, eh, pero realmente los servicios web pues están presentes en cada uno de nuestros días, es algo bastante cotidiano eh, pues en todo lo que tiene que ver en la web y vamos a ver unos pequeños ejemplos que pues salen un poco del contexto de esta presentación, pero son ejemplos de servicios web que están presentes en nuestro día a día. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos pues son los mercados online, ¿cierto? Pues es muy común ya en estos tiempos pues realizar nuestras compras mediante páginas web y cuando nosotros vamos a finalizar la compra vamos a encontrar que hay diferentes métodos de pago. En esta parte es donde empiezan a jugar los servicios web. Los bancos habilitan los servicios web de sus plataformas para que páginas de comercio electrónico como Mercado Libre utilicen a través de estos servicios web los pagos de las tarjetas y finalmente pues llegue el pago a las plataformas. Otro uso de los servicios web muy comúnmente en las redes sociales, por ejemplo cuando queremos crear un perfil de Instagram, pero ya contamos con un perfil de Facebook, pues fácilmente mediante servicios web podemos utilizar toda nuestra información del perfil de Facebook para crearnos un perfil de Instagram. ¿Sí? Recordemos que pues, la principal característica de estos servicios pues, es la gran interoperabilidad que se tiene entre aplicaciones. Aquí vemos algunas de las ventajas, un poco de lo que les he hablado. Eh, pues nos centramos básicamente en la interoperabilidad. Es su primera característica y su más importante es la interoperabilidad entre plataformas. Eh, Independientemente pues, de los desarrolladores, pues es posible esto. Otra característica principal que podemos tener pues, es el manejo de los archivos. Como les comenté, pues, al usar archivos XML, pues podemos manejar la información muy fácilmente, tanto a nivel de usuario como a nivel de máquina, para que sea fácilmente procesable con las máquinas. Ya aquí nos vamos a enfocar un poco en lo que son los servicios web, pero directamente en Neplan, ¿sí? Que es nuestra herramienta de análisis de sistemas de potencia. Los servicios web de Neplan nos ofrecen una interfaz bastante flexible para que podamos acceder a las bases de datos y finalmente a sus motores de cálculo, que es lo que finalmente nos importa, pues es realizar las simulaciones y alterar de pronto esas bases de datos, configurarlas a nuestro antojo. Entonces acá pues podemos tener archivos tipo GIS, tipo XML, tipo SIM, incluso tablas de Excel que pues, mediante nuestras bases de datos podemos cargarlas utilizando servicios web para finalmente pues hacer cálculos, simulaciones eh, o pues podemos modificar los datos de nuestra red y al final de todo esto pues lo que queremos obtener son los resultados ya sea en archivos XML que ya está estandarizado o podemos generar reportes en archivos tipo Office. ¿Listo? Para realizar todo esto utilizamos algo llamado programación orientada a objetos. Hay diferentes tipos de lenguajes de programación de este estilo. Neplan, pues la herramienta está desarrollada para que esto lo trabajemos bajo los lenguajes de programación C# y Python. En la sesión de hoy vamos a utilizar C#.
es un lenguaje de programación bastante intuitivo, bastante pues, fácil de entender a simple vista. ¿Sí? No nos preocupemos si de pronto no tenemos pues, conocimientos en estos lenguajes de programación. La idea de esta sesión es que cualquier persona que esté viendo esto pues pueda entender y pueda asimilar toda la información que vamos a mostrar. ¿Listo? Acá tenemos dos conceptos bastante importantes que son las clases y los objetos. Las clases eh, va a ser este punto de referencia o este modelo desde el cual vamos a poder crear y cada uno de estos objetos pues va a tener diferentes comportamientos o diferentes atributos. Para explicar un poco esto de manera dinámica, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos lo que es un molde de gelatina que va a ser las veces de clase. ¿Sí? Este molde de gelatina eh, lo veremos relacionado como si fuera la clase. Y de esta clase vamos a poder crear múltiples objetos, de los que les comenté. Pero cada uno de estos objetos, pues, siendo creados a sí mismos de la misma clase, pues van a tener diferentes características, como lo son el color o los sabores, ¿sí? Independientemente de que hayan sido creados con la misma clase, pueden tener características y atributos diferentes. Esto pues fue una pequeña y muy breve introducción a lo que es la software. Veremos, pues lo entenderemos de una manera más directa. Y aquí pues vamos a empezar a continuar, vamos a introducir pues al software. Esto que vemos acá y la primera recomendación que hacemos para empezar a consumir los servicios web de Neplan, pues es nuestra guía, el manual de servicios proporcionado por Neplan, desde el cual pues desde el comienzo nos empieza a especificar todos los protocolos y todo el paso a paso necesario para poder consumir el recurso de la mejor manera posible. También en este manual es donde vamos a encontrar las diferentes funciones de cálculo que nos van a permitir pues obtener los resultados esperados. Entonces acá lo que estamos viendo en pantalla es digamos que el proceso de cómo comenzar, ¿cierto? Entonces acá lo que estamos viendo en esta parte, vemos la dirección, es lo que conocemos como referencia de servicio. ¿Sí? Esta referencia de servicio es la que me va a permitir conectar el servicio de Neplan. ¿Okay? Y finalmente, pues me dice que si esto está bien configurado, si nos acercamos a una página web e introducimos este enlace, pues debemos ver una interfaz de este estilo. ¿Listo? Entonces, no siendo más con esta pequeña presentación, vamos a empezar a programar. ¿Listo? Acá lo primero que debemos hacer, pues, eh, establecer qué plataforma se va a utilizar. El manual de Neplan nos propone utilizar el Visual Studio. Esta es su versión del 2017, entonces pues vamos a comenzar. Cuando damos clic en un nuevo proyecto, pues debemos primero especificar qué tipo de lenguaje vamos a usar. El día de hoy vamos a usar C# y vamos a crear un proyecto, una aplicación de consola .NET Framework. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es escribir el nombre. ¿Listo? El nombre de mi proyecto va a ser Webinar. Le doy a aceptar. Y al darle a aceptar, pues tenemos un código base, que es el primer código que en la mayoría de desarrollo siempre tenemos. Se lo voy a ir explicando, como les comenté, no es necesario que tengamos los conocimientos en estos lenguajes de programación, lo vamos a ir viendo todo muy detallado. Entonces, lo que obtenemos en la parte superior es lo que llamamos las librerías. Estas son las librerías por defecto que nos entrega el programa, pero a lo largo de la sesión pues iremos incluyendo las librerías que necesitemos. Continuamos con el nombre de proyecto, que fue el que yo le definí, y acá tenemos la clase. Esta es la clase program, y dentro de esta clase que tenemos el método. ¿Sí? Recordemos el ejemplo del molde con las gelatinas. Tengo una clase y dentro de esta clase voy a tener diferentes métodos. Este método es especial porque es el método main, lo que se conoce como el método principal, y es muy importante porque todo lo que se ejecute dentro del Visual Studio debe estar incluido en el método principal. ¿Listo? Todo debe estar acá, independientemente de las clases que tengamos y
de los diferentes códigos que escribamos, si no los incluimos en el método main, pues no van a ser ejecutados. ¿Listo? Una vez hecho esto, pues la siguiente recomendación es lo que vimos en la diapositiva anterior, crear la referencia de servicio. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos al explorador de soluciones y damos clic en el nombre de nuestro proyecto, agregamos una referencia de servicio. Aquí encontramos una ventana muy similar a la que vimos en la presentación. Aquí permítanme, pues voy a hacer un copy-pegue de la dirección de mi referencia de servicio. Ya esta ruta ya está establecida por la casa matriz. Lo único que varía, pues, es esta URL, que finalmente es la URL donde está alojado el software Neplan 360. ¿Sí? Recordemos que Neplan 360 pues, es un software que basa su arquitectura en la nube. Generalmente las instalaciones se hacen en la intranet. También pueden hacerse de manera local, pero entonces recordemos que esta dirección IP pues es la dirección IP donde está alojado la licencia del software como tal. Aquí simplemente pues escribo el nombre del servicio, voy a llamar Neplan Service, doy a aceptar y empieza a descargarse la información. Listo. Aquí ya se está descargando toda la información de la referencia. Esto puede tardar un par de minutos, entonces pues voy a aprovechar este pequeño espacio para pues, ver si tienen algunas preguntas. Recuerden que tenemos el chat de la sesión, donde pues si seleccionan la opción de host, me llegarán las preguntas directamente y pues vamos a poder resolverlas de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta hasta el momento, pues por favor háganmelo saber. Listo, por acá veo una primera pregunta. Me dice, ¿cuándo o en qué casos es conveniente implementar los servicios web? Listo, pues es una pregunta bastante importante porque sí, de por sí pues el software Netplan es bastante poderoso pues, en sus especificaciones. Debemos saber y debemos tener el criterio adecuado de cuándo implementar este tipo de herramientas. ¿Sí? Generalmente los servicios web pues, están implementados para facilitarnos los procesos mediante automatización. Esto quiere decir que cuando tengamos redes muy grandes en Netplan, ¿sí? Hemos visto pues, redes que tienen más de 1000 elementos, miles de nodos, desde las cuales pues, vamos a necesitar hacer corridas, obtener resultados, a partir de estos resultados alterar algunos elementos y demás, pues si lo hacemos de manera manual puede durar incluso días. Entonces esa es la idea de los servicios web, ¿sí? Automatizarnos esos procesos y finalmente pues ahorrarnos tiempo. Es lo que, esa es la idea. ¿Listo? Ya por acá nos cargó, ya por acá vemos en el explorador de soluciones que ya nos cargó, acá tenemos el servicio conectado. Entonces ya vamos pues, a empezar. Lo primero que voy a hacer, voy a crear una nueva clase con el propósito de darle un poco más de orden digamos, a todo el código que voy a escribir. Esto pues lo hago de la misma manera, acá doy clic derecho, agrego una nueva clase. En esta clase eh, pues voy a especificar todo lo que son mis credenciales de acceso y la URL a la que me voy a conectar. Listo, acá veo pues un código base muy similar al anterior. Mi nueva clase se llama Web Service, entonces acá pues voy a empezar a lo que es escribir el código. ¿Sí? Eh, recordemos pues que Neplan 360 es un software mediante el cual yo para poder eh, acceder a mi licencia de Neplan, pues tengo unas credenciales de acceso, las cuales son un usuario y una contraseña. De esta manera es que nosotros nos logueamos, ¿sí? Entonces debemos validar esas credenciales para poder acceder a los servicios. ¿Listo? Pero antes de esto, pues voy a incluir las librerías que voy a usar el día de hoy. La primera librería que voy a usar, pues es la relacionada al servicio web que acabo de descargar.
a la referencia de servicio. Entonces acá simplemente escribo de esta manera, acá me lo reconoce. Voy a agregar otra librería, la cual será la encargada de encriptarme la contraseña de acceso. Esto es por cuestiones de seguridad. ¿Listo? Bastante sencillo. Y listo. Entonces, recordemos que los servicios web interactúan mediante cliente-servidor, ¿sí? Siendo el cliente el que hace las peticiones y el servidor el que responde. Entonces, debemos decirle al Visual Studio que nosotros somos los clientes y que vamos a hacer peticiones al servidor. ¿Listo? Entonces, esto lo voy a hacer. Ya yo al agregar la referencia de servicio de Neplan, ya el Visual Studio me va a reconocer todas las funciones internas que hacen parte de Neplan. Entonces, ya lo verán. Simplemente pues, voy a añadir este tributo, se llama Netlin Service Client, acá me lo reconoce, desde el cual voy a agregar una variable pública. Listo. A continuación lo que voy a hacer va a ser incluir o agregar las variables de acceso, las cuales son el nombre de usuario, la contraseña y la URL mediante la cual yo me conecto. ¿Listo? Entonces, permítanme, voy a copiar y pegar el siguiente código. Acá, este es mi nombre de usuario, esta es mi contraseña y esta es la URL a la cual hace referencia la referencia de servicio que acabo de añadir. Es mediante la cual nos conectamos. A continuación, lo que voy a hacer va a ser crear un nuevo método dentro de esta clase para hacer todas las validaciones necesarias. ¿Listo? Entonces, para crear un nuevo método, va a ser un método público, se llama Web Service. Y acá voy a agregar dos líneas de código que ya están establecidas por Neplan. Estas dos líneas de código lo que me hacen es validar la encriptación y el nombre de usuario y URL mediante la cual me conecto. ¿Listo? A continuación de esto, voy a agregar unos comentarios para darle un poco de orden. Vamos a validar nuestras credenciales de acceso. Nuestras credenciales son estas y las vamos a validar mediante funciones o atributos propios de Neplan. Entonces, acá lo que usamos es esta función llamada client credentials, desde la cual pues le decimos cuál es la variable que hace referencia al usuario y cuál es la variable que hace referencia a la contraseña. Aquí vemos esta función get, vemos que nos bota un error. Esta función es la que nos va a permitir encriptar la contraseña, ¿listo? Está en rojo y parece que es un error, pero es porque no la hemos definido, porque no es explícitamente una función propia del Visual Studio. Entonces, al final del código la vamos a definir. Listo. De esta manera validamos las credenciales. Ahora lo que vamos a hacer es validar la conexión. Esto realmente es bastante fácil y se van a dar cuenta de lo sencillo que es. Voy a usar una función try y mediante la variable pública que acabo de crear, el plan service, voy a usar la función que me permite abrir el servicio. Y esta función es open. Es bastante sencillo. Recordemos que para servicios web, debemos abrir un servicio, hacer nuestras solicitudes. Cuando hablo de solicitudes me refiero a lo que yo quiero ejecutar. O sea, una solicitud, por ejemplo, puede ser cambiar los parámetros de un transformador, cambiar la topología de mis elementos, finalmente correr un flujo de carga y obtener los resultados. ¿Listo? Esto es a lo que nos referimos con solicitudes. Y cuando hacemos todo esto, cerramos el servicio. ¿Listo? Entonces acá lo que hice fue abrir el servicio. Como ven, es una línea de código bastante sencilla, que ya simplemente con esta línea ya abrimos el servicio. Pero como estamos trabajando sobre aplicaciones de consola, pues necesitamos pues, que la máquina interactúe con nosotros para que nos diga si todo está correcto. Esto cómo lo hacemos mediante pues, un mensaje en consola que me diga que la conexión ha sido exitosa. ¿Listo? Si el servicio se abrió correctamente, me va a salir un mensaje en consola que diga conexión exitosa. Pero si no, pues, generalmente cuando usamos un try,
nos paramos acá, me dice, se esperaba un catch. Entonces, usamos un catch, que pues este catch eh, es como lo que va a pasar si no sucede lo que quiero. O sea, si no se abre el servicio, pues que me aparezca un mensaje que me diga, no se pudo abrir el servicio. ¿Listo? Con esta pequeña, con este pequeño código es con el que abrimos el servicio. ¿Listo? Por ahora no vamos a hacer solicitud, simplemente la primera corrida lo que vamos a hacer es abrir el servicio y cerrarlo inmediatamente. Entonces, la siguiente línea de código que voy a escribir va a ser el código para cerrar el servicio. Esto lo debo hacer en un método aparte, fuera de la clase web service. Entonces, acá, de la misma manera como lo abrí con la función open, lo voy a cerrar con la función close. Y de igual manera hay un mensaje que dice cerrando servicio, y si no se pudo cerrar el servicio, pues un mensaje que me lo indique. Este es todo el código que necesitamos para conectar el servicio web de Nepla. Sin embargo, nos falta la definición de esta función. Entonces, permítanme, la voy a copiar. Ya es una función que está establecida en los diferentes manuales de servicios web de Nepla. Entonces, lo voy a copiar acá. Como ven, es una definición un poco genérica. Y de esta manera, pues, ya nos podemos conectar. Entonces, voy a correrlo, voy a hacer una corrida a ver qué pasa. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa al momento de llevarla acá en iniciar. Listo, ahí vemos que se abrió la consola, pero se cerró inmediatamente, ¿sí? Como si fuera un error, pero realmente no. Si recordamos lo que les comenté al principio de la sesión, todo lo que se ejecute dentro del Visual Studio debe estar incluido dentro del método main, dentro del método principal. Y como no hemos incluido nada, pues el Visual Studio lo que hizo fue, bueno, corro, no encontré nada, pues cierro, ¿listo? Entonces ahí nos falta definir, pues toda la definición yo la hice en la clase Web Service, que es esta que tengo acá. Pero entonces necesito incluir esta clase Web Service en el método principal. Entonces eso lo hago de una manera muy sencilla, pues aquí llamo a la clase, creo un objeto y este objeto pues voy a crear una instancia de esa clase mediante ese objeto. ¿Listo? Simplemente esta es la línea de código, esta es la manera en que se hace ese proceso. Como mi función para cerrarle el servicio la tengo escrita de una manera independiente, pues también este objeto me va a ayudar, digamos que a distanciar esa parte. Entonces, escribo el nombre del objeto creado y busco la clase que creo para cerrar el objeto. Ya con esto, pues, cuando trabajamos con aplicaciones de consola, lo que necesitamos es que la consola se nos quede abierta, ¿sí? Entonces, para esto voy a usar esta función llamada console red key, que esta función lo que nos va a hacer es que la consola va a quedar abierta hasta que oprimamos un botón. ¿Listo? Para esto, pues, también voy a dejar un mensaje que me diga presione para detener. Listo. Ahora sí ya tenemos nuestro código completo para conectar el servicio. Cuando lo ejecutamos, vemos un mensaje que dice conexión exitosa y cerrando servicio. Aquí lo que se hizo fue abrimos el servicio e inmediatamente lo cerramos y nuestro aviso de presione para detener. Entonces, listo. Como ven, es bastante sencillo. Esto pues es, ya, digamos que un poco genérico este código, sí ya está establecido. De esta manera es que se hace. Entonces ya vamos a proceder a realizar nuestras solicitudes. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser pues obtener un proyecto de mi base de datos. Para eso voy a irme a Neplan y acá les voy a mostrar, perdón que tenía esta red abierta. Esta es mi red de la cual a la cual pues vamos a hacer la conexión, la que vamos a alterar su base de datos. Eh, este es el software Naplan 360 para las personas que no lo conocían. Como pueden ver, pues es un software pues, es bastante potente realmente y tiene una interfaz pues muy amigable. ¿Sí? Con el usuario fácilmente podemos ver todo lo que nos está entregando.
Este proyecto tiene como nombre webinar-ws. Entonces, mediante este nombre es que yo lo voy a llamar. Desde los servicios web lo voy a llamar para poder de ahí pues manejar toda la base de datos y finalmente pues llegar a la ejecución de una simulación. Entonces, voy a volver al visual. Lo primero que debemos hacer va a ser una petición del proyecto para poder yo obtener ese proyecto que acabo de ver. Entonces, lo voy a definir de esta manera con una función que se llama external project. Voy a dar el nombre de la variable ext. ¿Listo? Voy a incluir la nueva variable. Esta variable pues va a ser el proyecto. Entonces, project, ¿cómo se llama el proyecto? Webinar-ws. Este es mi proyecto desde el cual pues vamos a acceder y vamos a realizar todas las solicitudes que necesitemos. Entonces, recordemos, vamos a abrir el servicio, hacemos la solicitud y luego cerramos el servicio. Entonces, para que vean que es bastante sencillo, y no, pues, entonces, pues, aquí ya abrimos el servicio. Acá obtenemos un mensaje exitoso, entonces justamente en esta parte es donde necesitamos hacer la solicitud. Entonces, con la variable que acabo de definir, voy a utilizar una función llamada obtener proyecto. ¿Listo? Aquí algo bastante importante y bastante útil es que el Visual Studio nos da una ayuda de la sintaxis del código. Aquí podemos ver que nos describe cómo debemos nosotros escribir esta línea de código. ¿Sí? Es una ayuda bastante útil y por eso, pues, por eso es que les he venido diciendo que no es necesario que tengamos conocimientos muy avanzados en lenguajes de programación, porque la misma plataforma interactúa con nosotros y nos va brindando algunas ayudas. Entonces acá me dice que debo incluir 4 variables. La primera es el nombre del proyecto, esa ya la creé. Y las demás, es el nombre de la variante, el nombre del diagrama, el nombre del layer. En este caso, pues las voy a dejar por defecto porque no voy a acceder a ellas. ¿Listo? Pero entonces debemos incluir estas 4 variables que nos está mostrando la función. Entonces, la variable del proyecto se llama project, que es la que acabo de crear. Las demás las voy a dejar como null porque no las necesito en este momento. Y acá lo que voy a hacer es crear un pequeño condicional en el que le digo que si la variable es diferente de null, o sea que si no está vacía, si tiene algo por dentro, pues que me muestre un mensaje que diga proyecto obtenido. Y si sucede lo contrario, un mensaje que me diga no se pudo obtener el proyecto. ¿Listo? Listo. Esto es todo para poder obtener el proyecto que necesitamos. Entonces, permítanme, vamos a correr esto. Vemos nuestros mensajes en consola. La conexión fue exitosa y obtuvo el proyecto correctamente. Listo, entonces ya podemos proceder a lo que son nuestras funciones, ¿sí? Nuestras simulaciones o demás que queramos hacer. Acá ya viene lo interesante. Y para esto, pues nos vamos a la clase program, desde la cual pues vamos a empezar a definir ciertas funciones para lo que queremos hacer. Entonces acá vamos a crear, vamos a implementar 4 funciones. ¿Listo? La primera de estas funciones va a ser una función que nos va a permitir cambiar los parámetros de algún elemento de mi red. Ya veremos la definición de cada una de estas. La segunda función va a ser una función que me va a permitir cambiar la topología de mis elementos. La tercera función que vamos a implementar va a ser pues agregar un elemento totalmente nuevo a mi base de datos, o sea, voy a editar esa base de datos, voy a agregar información. Y la última función con la que vamos a cerrar esta sesión, pues vamos a hacer la corrida de un flujo de carga y vamos a mirar de qué manera obtenemos los resultados. ¿Listo? Para eso, pues necesito, como voy a usar la clase program para
pues para escribir los diferentes métodos y las diferentes funciones, pues debo nuevamente llamarlo dentro del método main. Entonces, permítanme crear un nuevo objeto llamado ejemplo y una nueva instancia de esta clase. Aquí voy a crear un condicional que, pues este condicional lo que me permite es, el condicional lo que va a hacer es mirar si el objeto, por ejemplo acá el OBT, es el que me trae la información de la clase web service, o sea, si esto, digamos que es diferente a vacío, o sea que sí hay información de credenciales de acceso, y si hay información de un proyecto que ya obtuvimos, que nos haga lo que esté acá dentro. ¿Y qué va a hacer? Pues la definición de cada una de las funciones, de las 4 funciones que les comenté anteriormente. Entonces, la primera función que vamos a implementar, la voy a definir, acá escribo el nombre del objeto, punto, change element. Esta función la llamo así, y acá, pues dentro de esta función, es donde voy a escribir esta parametrización necesaria para cambiar los parámetros de un elemento. Entonces acá, permítanme, volvamos a la presentación y miremos la función y miremos de qué manera el manual nos entrega la información de la función. Entonces, el manual de Neplan para los servicios web pues ofrece una cantidad bastante extensa de funciones a implementar. Eh, Realmente pues depende de los criterios de cada uno de ustedes para saber qué función les interesa. Las funciones también pues tienen ciertas características. Por ejemplo, esta función que vamos a utilizar se llama setElementAttribute y es una función booleana. Recordemos que las funciones booleanas pues siempre son falsas o verdaderas para definir una situación o un valor. ¿Listo? Eh, Acá nos da una pequeña descripción de la función. Básicamente pues ajustamos un parámetro de cualquier elemento. Y estas son las diferentes variables que debemos tener en cuenta para definir esa función. El external project, el proyecto a utilizar, esto ya lo definí. Me falta definir estas, que son funciones pues bastante básicas, como lo son el nombre del elemento, el tipo del elemento, si es una carga, un transformador, un barraje, el atributo a ser modificado, el nombre del atributo, o sea, si vamos a variar la potencia, la tensión, etcétera, y el valor que le vamos a asignar a ese atributo. Cuando implementamos la función, lo que obtenemos al final es lo que llamamos un valor de retorno. En este caso, como es una función booleana, el valor de retorno va a ser verdadero si la implementación de la función fue exitosa. ¿Okay? Entonces vamos a ver pues de qué manera es que se definen estas funciones. Listo, para esto pues permítanme copiar el código para que no perdamos un poco el tiempo. Realmente pues la definición es bastante similar a como lo hicimos anteriormente. Listo, entonces ¿qué hago? Pues definir una función que ya creé, changeElement, pero al ser esta función una función booleana, pues debo definir primero eso, ¿no? Pues la condición de esta función. Entonces voy a escribir por acá, voy a definir una función booleana llamada operación. Esta función la voy a definir como verdadera. ¿Para qué? Para que al comienzo, cuando el Visual Studio me empiece a leer toda esta línea de código, me diga que si la operación no es verdadera, entonces me retorne. Y me retorne, no va a poder implementar toda esta línea de código si esta función booleana no es verdadera. Entonces empieza a retornar hasta el momento en que sea verdadera. ¿Listo? Acá tengo la definición de los elementos a los cuales lo voy a editar. Es una carga llamada C3. Entonces, si me voy a mi red de Neplan, la carga C3 es esta que tengo acá al final. La voy a abrir. Esta carga C3 tiene un valor de potencia activa de 6. Entonces, voy a dar OK. Este va a ser el parámetro que vamos a editar. ¿Listo?
bastante sencillo, simplemente cambiar este parámetro. Lo voy a cerrar por acá. Y entonces, bueno, acá está por 6, pero entonces vamos a poner, no sé, 8. Vamos a poner 8 megas en ese valor de potencia y mediante una corrida, yo cuando vuelva a abrir el archivo en Neplan, pues vamos a ver el cambio. Aquí este pequeño condicional, pues es mediante el cual implementamos la función. De la misma manera como lo vimos con la función getProject, se escribe tal cual y acá adentro pues vamos a tener las variables que estamos utilizando. Y un mensaje en consola que me diga cuando la función se ha implementado correctamente. Listo, entonces, sin más, pues voy a ejecutar este código y vamos a ver los mensajes en consola y procedemos a ver los mensajes en Netflix. ¿Listo? Acá vemos que el mensaje nos dice que la potencia activa de C3 fue ajustado en 8 watts. Bueno, creo que es watts, las unidades de esta potencia. Entonces, si nos vamos nuevamente a Neplan y abrimos nuestra red, miremos en cuánto quedó ajustado ese valor de potencia para esta carga C3. Acá miramos, se hizo el cambio automático en 8 megas, y ahí me perdonan esa escritura ya del mensaje en consola, las unidades, se ajustó en 8 megas. Entonces, como vieron, fue bastante sencillo, simplemente con un clic ya variamos pues, los parámetros de un dato. Eh, Claramente, pues esto viene siendo útil y viene siendo importante cuando tenemos cientos de datos, cientos de elementos, entre los cuales pues vamos a necesitar cambiar sus datos de cargabilidad. Simplemente con un clic lo vamos a poder hacer. Que si lo hiciéramos de manera manual, pues será un proceso bastante engorroso. Listo, para continuar con la segunda función, pues permítame, voy a comentar esto porque ya no lo voy a utilizar. Inicio esta ventana y procedo a definir la siguiente función. La siguiente función va a ser una función que me va a permitir, como comúnmente lo llamamos nosotros, switchear un elemento, ¿sí? O pues más formalmente hablando, cambiar su topología. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar la topología de un elemento. ¿Qué significa cambiar la topología? Pues acá como ustedes pueden observar, cada uno de los elementos, acá tenemos motores, cargas, transformadores, eh, tiene estos switches lógicos de acá, ¿sí? Estos cuadros los conocemos como switches lógicos y todos pues tienen una topología, pues están conectados, ¿sí? Están hablando de manera booleana, pues están en verdadero. Lo que vamos a hacer pues es desconectarlo, ¿listo? Bastante sencillo y bastante fácil de entender. Entonces lo que vamos a hacer va a ser desconectar esa carga, esa misma carga que utilizamos ahorita, la vamos a desconectar. Entonces, como ven, acá está conectada, voy a cerrar y ahorita abrimos para que miremos los cambios. Listo, acá tengo la función, se define de una manera muy similar a la función anterior, ¿sí? Selecciono el elemento, selecciono el tipo de elemento, el puerto es 0, esto significa que pues un elemento tipo carga pues solamente tiene un puerto, solamente tiene un switch lógico, pero elementos como transformadores pues van a tener dos switches, ¿sí? Uno en el lado de alta y otro en el lado de baja. Y esta pequeña variable booleana que pues voy a definir si va a ser falsa o verdadera según la topología que yo quiero que adquiera ese elemento. En este caso la quiero falsa porque quiero desconectar esa carga, ¿listo? De igual manera esta función try, eh, la misma sintaxis de código que hemos venido viendo a lo largo de la sesión. Entonces, no siendo más, ya está definida, voy a correr. Veo mi mensaje en consola que dice elemento switcheado exitosamente. ¿Listo? Entonces presiono para detener y me voy a Neplan para mirar que los cambios hayan sido correctamente. Ajá, y acá podemos ver la carga C3
recordamos estaba conectada y pues aparece desconectada. Entonces esto es una manera bastante sencilla de cambiar la topología de mis elementos. Simplemente con un clic y unos cuantos segundos, pues vamos a obtener lo que queremos. ¿Listo? Aquí lo voy a volver a conectar y cierro nuevamente para la penúltima función que vamos a ver el día de hoy, la cual es insertar un elemento nuevo. Aquí como vemos, ya la definición de la función pues empieza a ser tal vez un poco más compleja a simple vista. El nombre de la función se llama insert one for element y tenemos los diferentes variables que vamos a necesitar. Parece algo complejo, parece algo extenso, pero realmente es un poco más de lo mismo. El nombre del elemento, el nodo al cual queremos que se conecte el elemento, el tipo de elemento. Acá pues, tenemos algunas variables que vamos a dejar por defecto, como por lo menos librerías. Aquí no necesito datos XML y demás. Y recordemos los valores de retorno. En este caso, el valor de retorno es el ID del elemento. Cada uno de los elementos de Neplan tiene un ID que es único. Esto con el fin de pues, darle un poco más de orden y trazabilidad a todo esto, porque pues, cuando tenemos redes muy grandes con miles de elementos, los nombres pues, pueden tender a confundirnos y pueden ser similares, pero si hacemos toda esta metodología mediante IDs, pues ya vamos a la fija sabiendo que el ID es único de cada elemento y lo podremos encontrar fácilmente. Entonces igualmente, como hice con la función anterior, ya esto no lo necesito, lo voy a comentar. Recordemos que cuando hablo de comentar es como dejar esto a un lado, dejarlo como en segundo plano para que cuando yo ejecute no, pues, no me altere las demás funciones que voy a implementar. Primero defino la nueva función, lo voy a llamar add element y voy a escribir esta línea de código. ¿Listo? De igual manera, como con las funciones anteriores, pues esta es la manera. Siempre se definen primero las variables y al final definimos nuestra función con nuestro mensaje de consola. ¿Qué voy a añadir? Voy a añadir un motor. El motor va a tener este nombre, machine 1. Lo voy a conectar al nodo 3. N3 se llama el elemento al que lo voy a conectar. ¿Qué tipo de elemento es? Es una máquina síncrona, así lo reconoce Neplan. Y estas demás variables que son un poco por defecto. Este de acá pues es la coordenada, ¿sí? Física digamos que en la hoja de cálculo donde yo quiero que se sitúe. La sintaxis de esta parte es igual, es la misma, escribo la función y entre paréntesis escribo las diferentes variables. ¿Listo? Mi mensaje en consola que me va a decir que el ID del elemento añadido es el siguiente. Entonces voy a proceder a correr. Listo, aquí ya tengo mi mensaje, me dice el ID del elemento añadido es el siguiente. Entonces voy a irme a Neplan para comprobar primero que se haya añadido el elemento y segundo que se haya pues ajustado ese valor de ID. Entonces este elemento que tenemos acá se llama N3, que fue al que le di la orden que se conectara ahí, y acá vemos que se conectó nuestro motor. Este es el elemento que yo añadí desde Visual Studio. Si lo abrimos, vemos que tiene el nombre Machine One, no tiene parámetros porque pues, no lo parametrizamos, pero si nos vamos a visualizar su ID, si lo comparamos con el que vemos en consola, que es este de acá, con este de acá arriba, pues vemos que son los mismos. Entonces, nos damos cuenta que la función fue exitosa y si nos añadió el elemento. Listo, bueno, hasta acá voy a hacer una pequeña pausa por si algunos pues tienen algunas preguntas hasta el momento. Voy a revisar aquí el chat para que pues ya podamos cerrar la sesión de hoy haciendo la corrida de un flujo de carga
y visualizar los resultados y mirar de qué manera es que el Visual Studio nos entrega los resultados. Listo, por acá veo una pregunta. Me dicen que si todo lo relacionado con Neplan se puede hacer mediante servicios web. La respuesta es sí, sí. Claramente, pues de pronto habrá algunas limitaciones, pero pues en el mundo de la programación, pues las limitaciones realmente pues, nos las ponemos nosotros mismos, ¿cierto? Eh, en el mundo de la programación, pues todo está muy abierto y podemos hacer cualquier tipo de cosa con estos lenguajes de programación. Sin embargo, pues los manuales de Netplan son bastante completos, ¿sí? La idea, pues, siempre se ha desarrollado para que pues, pueda implementarse y automatizarse todo lo que hacemos mediante clics en el programa, se puedan hacer este, pues, de manera automatizada. De igual manera, estas funciones pues, se van complementando de manera muy seguida. ¿Listo? Por aquí el compañero Juan Guardiola nos pregunta que si es posible acceder al web service usando Python. Sí, sí, ingeniero Juan, sí es posible. De hecho, es uno de los lenguajes propuestos por Neplan. Aquí la única diferencia pues es al momento de crear el proyecto. No sé si estuviste presente cuando creé el proyecto, pues, seleccioné la opción que le di, pues fue mediante C Sharp. Pero entonces ahí la diferencia sería que seleccionar el lenguaje Python y ya, pues estas líneas de código pueden variar un poco. Python es un poco diferente a C Sharp, pero al ser lenguajes de programación orientados a objetos, pues tienen varias cosas en común. Veo otra pregunta, me preguntan que si es necesario cerrar el proyecto. Bueno, creo que hace referencia a que cada vez que entro a Neplan acá lo cierro y lo abro. Pues realmente es más como por fijarnos, ¿no? Como por darnos cuenta de que los cambios se están viendo reflejados. Pues, si yo lo cierro, hago algo aparte y lo vuelvo a abrir, pues de esta manera es que me doy cuenta de que sí estamos visualizando los cambios. ¿Listo? Vale, entonces, para cerrar la sesión del día de hoy, pues vamos a implementar la última función, es una función un poquito más compleja, pero ya lo vamos a ver. Como lo hice de igual manera con las anteriores, voy a comentar todo esto, porque ya no lo necesito. Voy a establecer la nueva función que voy a utilizar. Y a continuación, permítanme, pues voy a copiar esta línea de código. Listo, entonces, lo primero que veo, pues son varios, digamos, renglones como de error que estamos visualizando. Realmente es porque no hemos añadido esta librería para esta función. Vamos a utilizar una función que nos va a permitir extraer los archivos XML, entonces debemos definir esa librería, ¿listo? Voy a añadir la librería del XML. Y aquí vemos que pues, se torna de color blanco, es porque la estoy utilizando. Entonces miremos un poco en la presentación lo que es la definición de la función que nos permite obtener los resultados. A diferencia de las otras funciones, voy a llamar el elemento del cual quiero ver los resultados, no mediante su nombre. Con las funciones anteriores lo usaba llamando el nombre. Ahorita lo voy a hacer un poco diferente, voy a hacerlo con el ID. Voy a escribir al elemento digamos, el número del ID de ese elemento para que me lo encuentre y me haga los cálculos que necesito. De igual manera, simplemente cuatro variables. La primera es el ID, la segunda es el puerto, o sea, el puerto desde el cual yo necesito visualizar los resultados. ¿Sí? En este caso una carga, la misma carga que hemos trabajado, la carga C3, vamos a ver los resultados.
en esa parte, pero pues, si tuviéramos de pronto un transformador, pues tenemos la opción de ver el lado de alta y el lado de baja, ¿sí? Sus resultados. El tipo de análisis que vamos a utilizar va a ser un análisis de flujo de carga, eso lo vamos a establecer, y esta función que está acá, me dice que puede ser nula, porque pues no la voy a utilizar. Y mi valor de retorno va a ser una configuración en XML. Entonces procedo al código. Vamos a ver un poco la definición de esta línea de código, que es un poco más larga. Tenemos la definición de las variables, la definición del código. Como aquí la respuesta la voy a obtener en XML, necesito poner un breakpoint. ¿Sí? De esta manera, si yo hago clic acá en el costado izquierdo, pongo digamos que un punto de pausa al momento de ejecutar el código. Esto quiere decir que cuando el código empiece su corrida, llegamos a este punto y acá se va a pausar. Y justo aquí es donde yo voy a leer los resultados. ¿Listo? ¿Qué tengo de aquí hacia abajo? Pues hasta este punto es donde digamos ya visualizamos los resultados. Pero aquí en adelante vamos a hacer una pequeña conversión para poder visualizar los resultados de XML en nuestra aplicación de consola. ¿Listo? Estas funciones de acá abajo pues son unas funciones realmente pues un poco genéricas, porque estas funciones son las que nos permiten hacer esta conversión que les hablé. Obtener un XML y que me haga una lectura para poderlo visualizar en consola. Entonces vamos a correrlo y vamos a ver de qué maneras obtenemos los resultados. Listo, bueno, acá veo que hay un pequeño error de compilación, vamos a ver qué es. Permítame un momento, voy aquí a cancelar. Debe ser tal vez al final me faltó. Sí, tengo acá de hecho 9 más. Corramos nuevamente. Listo. Entonces, como vieron acá en la consola me dice, obtuvo, digamos, creó la conexión, obtuvo el proyecto, pero se quedó ahí estancado. ¿Sí? Realmente se quedó acá en la línea 96, que fue donde le di la orden que se quedara. Porque aquí, justo acá en esta línea, es donde yo tengo la función que me permite obtener los resultados en un archivo XML. Sin embargo, para visualizarlo, necesito darle la orden de que siga la siguiente línea de código, o sea, la línea 100, para que lo miremos. ¿Listo? Entonces, esto se hace de una manera muy sencilla. Simplemente doy clic acá, arriba, donde dice paso a paso por procedimiento. Cuando yo doy clic ahí, se me dirige la lectura del código hasta la línea 100. Y si me sitúo en esta variable que creé, llamada str, le doy en la lupa y abro el visualizador XML. Esto es el famoso archivos XML del que les hablé al comienzo de la sesión. Como vemos y como les comenté, su principal característica pues es su simplicidad, que puede ser leído tanto a nivel de usuario como a nivel de máquina. O sea, yo aquí lo estoy leyendo, yo por lo menos veo unas variables, veo unos valores, entiendo, por lo menos veo una i, veo un valor. Entonces acá entiendo de que estos valores hacen referencia a estos parámetros, lo comprendo a simple vista, pero las máquinas y los diferentes entornos de programación también me entienden, digamos, esta lectura. Entonces, esto es lo que hace, digamos, especial a los archivos XML, porque las lecturas pueden ser fácilmente visibles a nivel de usuario como a nivel de máquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Como este archivo es fácilmente procesable a nivel de máquina, pues yo al final del código lo que le dije fue, búsqueme los parámetros, búsqueme los siguientes parámetros y dígame cuál es su valor, qué es lo que yo quiero ver en consola, ¿sí? De una manera un poco más amigable, yo quiero que en consola me muestre entonces el valor de potencia activa, que es esta P,
y el valor de potencia, factor de potencia. ¿Listo? Que es este resultado acá. Entonces, puedo cerrar esto y si seguimos ejecutando el código con el paso a paso, si nos vamos a la consola, ya aquí vemos, acá me botó el mensaje en consola que me dice potencia activa igual a 6 y factor de potencia igual a 0.83. ¿Listo? Si nos vamos a Neplan y comparamos, voy a borrar esto acá, comparamos los resultados, voy a correr el flujo de carga directamente en Neplan. Bueno, la corrida se hizo con este elemento de acá. 0.83, ¿sí? Y 6, no, perdón, es que aquí no, recordemos que esto lo alteré, entonces pues por eso es que no tengo los mismos resultados, porque esto lo había venido alterando y fui comentando los códigos. Por eso está un poco diferente este resultado acá abajo. Pero entonces, de esta manera es que obtenemos los resultados. Primero, lo que primero tenemos pues es un archivo XML que lo visualizo directamente y lo que tenemos al final pues es esta función en la cual yo le digo a este archivo XML, por favor, vamos a buscar los nodos. Y, esas pequeñas líneas que veíamos en el archivo XML son denominados nodos. Y acá lo que le digo es, búsqueme uno que se llame Power Factor y búsqueme otro que se llame P. A estos dos valores muestren el mensaje en consola y es el mensaje que visualizamos, ¿sí? Y pues de esta manera es como podemos obtener los resultados en formatos XML y en formatos para finalmente pues convertirlo a una aplicación de consola. Y aquí para finalizar esta sesión del día de hoy, pues concluimos algunos aspectos que les he venido hablando durante la sesión. Pues sabemos que pues, mediante estos servicios web, la idea de todo esto y su mayor provecho pues es poder automatizar todos estos procesos que manualmente en el software nos pueden pues llevar bastante tiempo o pues tardarnos mucho tiempo, ¿no? Entonces, mediante la automatización de los procesos, pues vamos a poder eh, ahorrar tiempo de trabajo y hacerlo de una manera más eficiente, ¿sí? Esto también es posible pues, que podamos crear una interfaz gráfica en el cual tengamos un entorno más amigable hacia usuarios que de pronto desconozcan los lenguajes de programación. Es decir, si yo tengo que hacer un estudio, tengo que hacer un desarrollo para finalmente entregárselo a un cliente, yo no tengo certeza si el cliente me va a entender a mí un código y si él va a llegar allá a su equipo y correrlo y visualizar. No, la idea es que pues, lo que vimos el día de hoy pues, es más como las entrañas, ¿no? Todas estas líneas de código necesarias, pero pues finalmente podemos hacer una interfaz gráfica, así, una ventana tipo Windows, que por medio de simples clics que yo pueda obtener un proyecto, pueda editar datos y finalmente ejecutar y obtener un resultado, ¿sí? Sin que el cliente pues tenga conocimientos en lenguajes de programación y hacerlo de una manera pues también mucho más amigable. Eh, y pues claramente pues antes de pronto entrar en todo este mundo de los servicios web, si lo vamos a hacer con Neplan, pues sí es necesario que tengamos un conocimiento previo del software para entender pues de qué manera se estructuran las bases de datos y de qué manera se hacen las corridas de los flujos de carga. ¿Sí? Primero debemos tener un conocimiento pues óptimo en Neplan para su funcionamiento, para luego pues mediante herramientas externas sacarle el mayor provecho a esta herramienta. Listo, pues de esta manera estamos finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo. Las personas que hicieron preguntas estuvieron bastante activas. Estos son nuestros canales de contacto para nuestros clientes. Si de pronto les interesa esta herramienta, pues estamos muy abiertos a complementar la información del día de hoy. Si quedaron con dudas, ahí está nuestro correo electrónico y pues de todas maneras quedo aquí atento si quedó alguna de pronto inquietud sin resolver o si tienen algunas nuevas preguntas y no, pues damos por
por finalizada la sesión del día de hoy y les agradezco mucho a todos por el espacio y por su tiempo. Listo, creo que no hay más preguntas por el momento. Nuevamente muchas gracias a todos y nos veremos en el próximo webinar. Que estén muy bien y que tengan un excelente día.